5. Vamos a leer la palabra de Dios y a orar para que Dios traiga refrigerio a nuestra vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Dice en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Amén. Amén. Voy a leer para ustedes. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oremos. Señor Jesús, te rogamos que traigas refrigerio a nuestra vida. Que tu presencia, Señor, produzca en nosotros, a través de tu palabra, la transformación que tú deseas para nuestro ser. Úsame en este momento y abrimos el corazón y la mente a ti, Señor. Te ruego por mis hermanos y en especial por los amigos que están hoy, para que puedan entender el misterio de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Gracias al Señor Jesús. Bueno, como tenemos nuestra celebración, la celebración, gracias, más importante de la iglesia, es la celebración de la mesa del Señor. Así es que siempre acostumbro tener una reflexión antes y el próximo domingo también pensar en esta obra del Señor y celebrar la mesa del Señor con la dignidad que el Señor nos permite celebrarla. Así es que es importante que dediquemos un tiempo. Vamos a estudiar la palabra. Seguramente son temas conocidos por la gran mayoría de ustedes, pero si hay algún tema nuevo, entonces le invito a que usted tome nota de los pasajes bíblicos y después estudie en la casa, porque es la tarea de cada uno de nosotros estudiar después en casa, para así afirmarnos y afianzar estas doctrinas en nuestros corazones. Así es que es importante, hermanos, que tengamos claridad de lo que es la mesa del Señor, para nosotros tomar la mesa del Señor de la forma que es debida. No hay ninguna otra celebración que Dios haya mandado a la iglesia. Al pueblo de Israel le mandó una cantidad de celebraciones, y entre ellas la celebración de la Pascua y la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, entre otras fiestas. Pero a la iglesia solamente le encomienda una, que es la mesa del Señor. Hay que celebrar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Lo demás ha sido invento de la humanidad, movidos por, obviamente, por el comercio, como la fiesta, por ejemplo, de hoy, el Día del Padre. El Día del Padre se lo inventaron porque les celebraban a las madres, entonces los padres gritaron: ¿cómo es posible? Entonces, bueno, pues pongamos una fecha en junio. ¿No le parece a usted muy coincidencial que las damas en mayo y los varones en junio? Todo eso es movido por el comercio. Yo siempre aprovecho para dar mi cuñita, para que la iglesia aprenda a no dejarse manipular por el comercio. 70% de descuento porque es papá, pero es para que usted salga con las bolsas llenas. No va a pensar que le están regalando nada. No hay nada gratis, es un principio de la economía. No hay nada gratis. De alguna forma se lo están cobrando.
Pero bueno, como la gente está pensando en celebrarle a los padres, entonces aprovechamos también, pero el Día del Padre es todos los días. ¿Ustedes qué creen, padres? ¿El Día del Padre debe ser todos los días o no? ¿O un solo día al año? Así se lo dije a las madres también, el Día de la Madre es todos los días. ¿O es que dejan de ser madres en junio para celebrarle al papá? No, todos los días. Y aparte de que no hay madres sin padres y no hay padres sin madres. Así es que todos los días. Por eso es que el primer mandamiento con promesa es honrar al papá y a la mamá para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta Dios fue el primero que dijo que había que celebrar el Día del Padre y de la Madre, o más bien a los padres y a las madres, pero en todo momento honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre significa económicamente sosténlos y vela por su vejez. Eso es lo que significa. ¿Saben ustedes que el plan de retiro de la gente no debe ser el seguro social, sino que deben ser los hijos? ¿Sí sabía usted? Ahí está el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, sosténles. Ese es el plan de Dios, el modelo de Dios. Pero bueno, no vamos a hablar más del Día del Padre y el Día de la Madre, sino que vamos a hablar de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor Jesús. Lo único que mandó el Señor celebrar fue el Día del Señor, la mesa del Señor. No ordenó celebrar mi nacimiento, todo eso es invención humana. La Navidad es invención humana, ¿sí? De que usted la celebre o no, eso es problema suyo, pero es invención humana. Pero la mesa del Señor, eso sí lo ordenó el Señor. Marcos capítulo 14, dice: dijo el Señor: versículo 2, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Muy importante tener en cuenta esa fiesta. Ahora vamos a entrar en detalle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Verso 13, Marcos 14, 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrase, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. E instituye el Señor entonces su mesa. Cada vez que se comparte la mesa del Señor, entonces se recuerda lo que el Señor les dijo que celebrara. Celebrar al Señor. Entonces yo quiero que dediquemos unos minutos para que tengamos claridad de la mesa del Señor. ¿Qué es la mesa del Señor? ¿Qué es la Pascua? ¿Por qué hay que celebrarla? ¿Y cuál es la fiesta de los panes sin levadura? El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en esa misma carta donde leímos, pero en el capítulo 11, llama la atención a la iglesia en Corinto, porque tenían una serie de situaciones que debían ser reprendidas, que debían ser corregidas,
en especial el abuso de la mesa del Señor. Así es que me adelanto un poco, lo vamos a leer más adelante, pero en la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 27, dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Que la mesa del Señor es la única celebración que el Señor ordenó y es de suma importancia para el pueblo de Dios y no puede tomarse de cualquier manera. Hermanos queridos, hermanas, no se puede participar de la mesa del Señor de cualquier manera. Hay que tomarla y participar de ella con toda dignidad. Así es que el que comiere de la mesa del Señor de forma indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así es que hay que entender el significado de la Santa Cena. Y para poder entender el significado de la Santa Cena hay que remontarse al Antiguo Testamento para mirar el origen de la celebración de la Pascua. Éxodo capítulo 12, usted puede leerlo con detenimiento en la casa. Éxodo capítulo 12, el Señor libera al pueblo de Israel después de esas 10 plagas poderosas en Egipto, y la última que mata a los primer nacido, el primogénito en cada casa. Pero mientras eso sucede, Dios ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que debían sacrificar un cordero y que la sangre de ese cordero debía ser utilizada para marcar el dintel y los postes de la puerta en cada casa de los hebreos allá en Gosén, para que cuando pasara este ángel que venía matando cada uno de los primogénitos, viera entonces que había un pacto de Dios con esa casa. Y así fue entonces bendecido el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel salió para camino a la tierra prometida. Entonces, la Pascua que celebraban los judíos tenía un propósito, y era apuntar hacia la aparición del Cordero de Dios, que dice Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual era un Cordero que era el antitipo de lo que iba a venir más adelante, que era el Cordero perfecto, Jesucristo. Pero celebraron entonces desde que Moisés saca a Israel de Egipto hasta que Cristo fue crucificado, muchos corderos. En cada casa se celebraba el rescate que Dios había rescatado al pueblo de Israel de Egipto. La Pascua entonces era un memorial de la obra de la redención en Egipto, y sin saberlo ellos también estaban señalando a la aparición del Redentor del mundo, Jesucristo el Señor. La Pascua fue tomada por Jesús, y aquí, como leímos allá en Marcos capítulo 14, también el Señor toma la última de las Pascuas y le enseña a sus discípulos que deben tener un sentido diferente, que es la mesa del Señor. Cristo fue entregado por todos nosotros. El profeta Isaías, cuando recibe esa visión de ese hombre que iba a ser molido y muerto por nuestros pecados, entonces dice estas palabras: molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Cordero de Dios, Jesucristo, tenía que ir y morir en el Calvario como ese Cordero, pero ya no el Cordero Pascual, sino el Cordero que traería la libertad a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Aleluya. Vemos entonces que en esta mesa del Señor, los elementos sencillos, pan y vino. Y en estos elementos, el pan y el vino son literalmente pan y vino. Aunque el Señor dice que el pan es el cuerpo y que la sangre, y que el vino es la sangre, no es literalmente, sino que habla acerca de simplemente de una figura.
es en sentido figurativo, que el pan era su cuerpo y que el vino era su sangre. El cuerpo y la sangre del Señor fueron el cuerpo molido y la sangre derramada para el perdón de todos nosotros. Entonces, la celebración de la Pascua recordaba el rescate, pero daba testimonio de para qué el pueblo de Israel fue rescatado. ¿Cuál fue el propósito de Dios rescatar el pueblo de Israel? Y si leen conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 7, versículo 16. Porque Dios envía a Moisés y a Aarón y les dice: vaya, hablen con Faraón y ustedes les van a decir las siguientes palabras. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo. Vamos a leerlo todos juntos. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. En el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea que el Señor no rescató al pueblo de Israel simplemente para que ellos se fueran cada uno por su lado en el desierto y habitaran en las montañas y sirvieran a los dioses que se les antojara. No, sino que el Señor los rescató para que el pueblo de Israel sirviera a Jehová en el desierto, y al llegar a la tierra prometida, Jehová fuera su Dios únicamente. Ese es el mandamiento del Señor. Por eso cuando entran a la tierra prometida, el Señor les dice: ustedes tienen que raer con toda la idolatría que hay en Canaán. Todos los altares, todos los templos, todos los ídolos tenían que ser destruidos, y no podía haber ningún tipo de idolatría, porque Jehová sería el Dios de Israel, Israel sería el pueblo de Dios. Si es que el rescate, la Pascua, que recordaba el rescate, también le hacía al pueblo de Israel poner los pies en la tierra y que estuvieran sobrios, entendiendo que si fueron rescatados fue para servir al Señor. Más adelante en Éxodo capítulo 8 versículo 20 vuelve e insiste el Señor que es con esa razón, con la razón de que sirvieran a Jehová. Éxodo capítulo 8 versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí él sale del río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y una y otra vez le recuerda Moisés a Faraón: deja ir al pueblo de Jehová para que les sirva, para que les sirva. Eso estaba metido en el corazón y en la mente de los hebreos, que iban a ser redimidos para servir al Señor, para servir al Señor. Pero Faraón se endureció, y en el capítulo 10 versículo 7, ya hasta su propia gente le estaba diciendo: pero ya no más, ya estamos destruidos, déjelos ir. Versículo 7 del capítulo 10 de Éxodo dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? O sea, el pueblo ya le estaba diciendo: déjenos que se vayan y que sirvan a Jehová su Dios. Ese era el propósito. El propósito era para que sirvieran a Dios, para que le adoraran y para que se convirtieran en la nación del Señor. De ahí que la Pascua abre la puerta a esa relación Dios y el pueblo. La Pascua abre la puerta a una nueva identificación entre Dios y el pueblo, una relación que se convertiría en una relación bien estrecha, porque donde está Dios, algo tiene que suceder en el pueblo. Así es que por eso instituye el Señor la fiesta de los panes sin levadura. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, entonces el Señor les ordena la Pascua, pero también entonces les habla acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 15 dice, Éxodo 12, 15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya leudado en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Instituye entonces la fiesta de los panes sin levadura, porque no hay fiesta de panes sin levadura sin Pascua. Y lo que significaba la fiesta de los panes sin levadura era que este pueblo se iba a convertir en un pueblo que honraría al Señor, y esos 7 días representaban una totalidad de la vida, un tiempo perfecto, un tiempo completo donde el pueblo de Israel entonces sería entregado a Jehová para servirle y para honrarle. Así es que no podía haber nada leudado, no había levadura. No se podía encontrar levadura ni en las casas, no se podía dejar levadura guardada para cuando se acabara la semana, no, sino que todo tenía que ser limpio. Dentro de las alacenas no podía haber ningún tipo de levadura, porque si se encontrara, serían cortados del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Así es que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura están asociadas, no se pueden separar. No se puede separar la libertad que produce el Señor con la vida de santidad. No se pueden separar. Aquellos que dicen, no, el Señor me liberó, pero siguen viviendo en sus pecados, entonces Jesucristo no lo ha libertado. La fiesta de los panes sin levadura tiene que estar pegada con esta fiesta de la Pascua. Tipológicamente, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura están representando la vida del cristiano completa. Tu vida comenzó, tu vida cristiana, tu vida en el Señor comenzó ese día cuando tú recibiste la palabra y creíste en Jesucristo. Yo no sé si usted se acuerda en ese día tan maravilloso cuando un predicador le habló a usted y usted creyó en la palabra del Señor y se entregó a Jesucristo, y de ahí en adelante el Señor le liberó a usted, lo transformó. Usted notó que sus cadenas fueron despojadas de sus manos, que su mente fue iluminada, fue usted redimido, fue usted comprado, fue usted rescatado de una vida de pasiones, de una vida de desorden, de una vida de lujuria, de una vida de pecado, y el Señor lo transformó. Aleluya. Gracias al Señor por ese día tan maravilloso de nuestra redención. Y ahí comenzó una vida de libertad, una vida de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, donde leímos en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que deben vivir una vida en esa libertad, en la libertad de la redención. Versículo 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, ¿qué hace un poquito de levadura? Leuda toda la masa. Ustedes saben que es la levadura, ¿cierto? El yeast. ¿Qué hace el yeast en la masa? ¿Qué produce la levadura? Infla, ¿verdad? La hace más grande. Usted pone un poquito de levadura en la masa y toda la masa se crece, se infla. Es el propósito de la levadura, hacer que los panes crezcan. Y la fiesta de los panes sin levadura exigía que no hubiera ningún tipo de levadura, porque dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Así es que la levadura es tipo del pecado. Verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo fue el comienzo de nuestra vida. Cuando creímos en Jesucristo y en su obra redentora, entonces todos nosotros comenzamos a vivir una vida nueva. ¿Cuántos viven una vida nueva en el Señor? Una vida nueva, donde es notable
Es marcada la diferencia. No sé si ustedes han notado mi énfasis en los últimos meses al respecto. Tiene que haber una marcada diferencia entre el que es antes de Cristo y después de Cristo. Marcada diferencia. Pablo en los Gálatas dice, porque los deseos de la carne, dice del fruto de la carne, la fornicación, las pasiones desordenadas, los deseos, todo esto, eso no viene de Dios, sino que eso es de la carne, viene del mundo. Dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, es que el evangelio es claro y contundente. Es claro. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se lo está diciendo a la iglesia. ¿No? Eso no es algo que le está diciendo a los impíos, se lo dice a la iglesia. Porque resulta que entre la congregación siempre por ahí hay alguno que anda de esta manera. Necesita que Cristo, que es nuestra Pascua y que ya fue sacrificado por nosotros, de verdad recibirlo en el corazón para que haya una libertad contundente de los malos deseos, una libertad contundente de esta obra del pecado para poder vivir la vida en Cristo Jesús, la fiesta de los panes sin levaduras. Así es que después de eso el apóstol dice, pero este es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Note cómo es marcada la diferencia: una vida en la carne y una vida en el Espíritu. Una vida según los deseos del mundo, pero una vida según el deseo de Dios. Hay una marcada diferencia y no puede estar aquí y allá y cuando desee ir y venir. No, tiene que haber una marcada diferencia en un hombre, una mujer que ahora está en Cristo y una mujer que está en el mundo. Tiene que haber marcada diferencia. Nosotros vivimos, hermanos, nuestra fiesta de los panes sin levadura. ¿Y cómo hay que vivir esa fiesta de los panes sin levadura? Volvamos entonces a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Hay que limpiarse pues de la vieja levadura. Es una tarea de cada uno de nosotros. Si tú identificas que hay levadura en tu vida, que hay pecado en tu vida, tienes que limpiarte de esa vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, si Cristo no hubiera sido sacrificado por nosotros, sería imposible vivir una vida sin levadura. Pero como Cristo ya fue sacrificado por nosotros, entonces vivamos nuestra vida en el Señor, como dice el versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aleluya. La vida cristiana es una vida de verdad, de sinceridad. De sinceridad. El que no puede vivir una vida cristiana en sinceridad es porque no le ha amanecido Cristo. Necesita caer postrado a los pies de Jesucristo. Así lleve muchos años caminando en el Evangelio. Pero la vida cristiana es una vida de sinceridad y en verdad. Piense usted en un pan sin levadura. Un pan de esos integrales de trigo. Un pan integral de trigo es un pan que es brillante y esponjoso, ¿verdad? Y se destaca en las vitrinas, ¿cierto? Usted ha ido a las panaderías a comprar panes, pan integral de trigo, y es brillante y esponjoso, ¿cierto?
¿Sí? ¿Sí están pensando en la carne de ahorita o están pensando en esta carne? El pan integral de trigo, ¿cómo es? ¿Nunca han comprado pan integral de trigo? A ver, alguien que me diga algo, ¿cómo es el pan integral de trigo? Es brown. ¿Ah? Es brown. Brown, ¿cierto? Bueno, brown. Comencemos por ahí. ¿Qué más es? Es flaco, es plano, no brilla, es pesado, ¿cierto? Y masticar el pan integral, eso es duro, ¿cierto? ¿Llama la atención o no llama la atención? ¿Verdad que no? Parece. Uno dice, voy a ir a comprar pan integral en la panadería. No, uno no dice eso. Solamente cuando el doctor le dice, tiene que dejar de comer pan blanco y tiene que comer pan integral. Y ahora sí, se dañó entonces la dieta. Pero el pan integral en la vitrina no llama la atención, no brilla, y la gente casi no lo compra. La vida cristiana es una vida que no es de apariencias, es una vida que es sincera. Que donde lo vean a uno es así como uno es aquí, es allá afuera y es en cualquier parte, es íntegro, sincero. Es la vida del Evangelio. Hermanos, y esto es lo hermoso del Evangelio, que es verdad. El Evangelio es verdad y es poder de Dios, hermanos. Aquí no estamos mintiendo ni estamos diciendo cosas que no son. Somos testigos de la honestidad del Evangelio, porque donde quiera que vamos nosotros, el cristiano que es fiel en el Señor, que se ha entregado a Jesucristo, no es una cosa aquí, una cosa afuera. Y esa es una predicación que nunca dejaremos de enseñar los predicadores apostólicos del nombre de Jesús. El cristiano es aquí en la iglesia, en el templo, cuando nos reunimos, y también allá afuera, donde esté uno parado. Allá está el fiel Hijo de Dios. Sin apariencias, sin brillos, porque el cristiano debe vivir cada día en razón de la obra de la redención. Porque fui redimido, entonces puedo vivir la fiesta de los panes sin levadura. Pero aquellos que andan viviendo una vida de dos caras, entonces deben entregarse a Jesucristo. Si son tentados y caen en la tentación, necesitan a Jesucristo. Necesitan un encuentro con Jesucristo. Así es que nosotros vivimos en razón por la obra del rescate, porque, repito lo que dije ahora del pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés, vaya, dígale al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea que la salida era para servir a Dios. Y nosotros fuimos rescatados del mundo, hermanos. Fuimos contundentemente rescatados del mundo. Y antes nuestros miembros eran puestos para el pecado y para la maldad, y nuestras bocas para la mentira, nuestras mentes para maquinar el mal, y nuestras manos para hacer lo indebido, y nuestros pies nos llevaban para hacer lo indebido. Pero una vez Cristo nos transformó, ahora nuestros miembros, dice la palabra de Dios, son presentados para obedecer a la justicia, ¿verdad? Ahora nuestras mentes piensan es en la obra de Dios, nuestras manos están para servir a Dios y servir al prójimo, nuestros pies nos conducen a nosotros para hacer la obra del Señor, nuestras bocas siempre están para honrar al Señor y para decir la verdad. Note entonces ese cambio, porque vivimos en razón de esta transformación, en razón del rescate que el Señor hizo por nosotros. Así es que como Cristo nos rescató, nosotros tenemos que vivir en la santidad. Y vivir la santidad es vivir para servir al Señor. La santidad significa estar ubicado en el lugar donde Dios lo quiere ubicar a uno, haciendo lo que Dios quiere que uno haga. Ser santos significa haber sido seleccionados y ubicados para la tarea que Dios quiere que hagamos. Así es que debemos honrar el llamamiento que Dios nos hizo al rescatarnos del mundo. Y ese es el principio de la vida que honra a Dios. Pensar en dónde estábamos antes. Acuérdense, Israel durante toda
su vida ha tenido ese pensamiento. A ellos no les ha amanecido Cristo, por supuesto, pero han tenido ese pensamiento. Nuestros padres estuvieron esclavizados en Egipto. ¿Dónde estábamos antes? En Egipto. ¿Dónde estamos ahora? Eso piensa el judío. Ahora somos libres. Ahora nosotros, hermanos, ¿dónde estábamos antes? Estábamos en el mundo. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos en la iglesia para servir al Señor. O sea que estamos bien ubicados, teniendo en nuestra mente siempre presente dónde estábamos y qué estaríamos haciendo hoy si Cristo no nos hubiera rescatado. Si Cristo no nos hubiera alcanzado, hermanos, ¿dónde estaríamos en este momento? Y hay varios aquí que pueden decir, si Cristo no me hubiera rescatado, estaría muerto ya. ¿Cierto? Si Cristo no me hubiera rescatado, estaría en una prisión hoy. Si Cristo no me hubiera rescatado, estaría de pronto en un hospital. Pero como Cristo nos rescató, mira dónde venimos a parar nosotros. Ninguno de nosotros estábamos buscando al Señor, pero Cristo nos rescató y nos dio propósito, nos transformó y nos ubicó en su iglesia para que nosotros le sirviéramos a Él para toda la vida. Gracias al Señor Jesús. Así es que, hermano, notemos que el vivir para Cristo no resulta de una lista interminable de prohibiciones y de rituales que toca hacer, sino que es más bien la respuesta en gratitud de la obra de la salvación. Esa es la vida cristiana. ¿De qué me serviría a mí poner allá afuera un listado de cosas que puedes y no puedes hacer, si no hay una transformación de fondo en la persona? No serviría de nada, porque mientras está el pastor por ahí cerca, entonces se portarían bien, que a veces el pastor se convierte como un policía, ¿sí? Que a veces va uno en la carretera y va uno de afán, entonces como que le sube un poquitico al acelerador, ¿cierto? Y la velocidad dice tanto, pero si hay policía, nos vamos al límite. Pero si no hay policía, pues, volamos. ¿Sí? Pero el pastor no puede ser un policía, porque ¿cómo me voy a multiplicar yo entre 80 o 100 personas para todos los días verlos a ustedes qué están haciendo y jalándole las orejas en cada instante que se portan mal? No, eso es un asunto personal con Dios. Pero tiene que haber una transformación. Tiene que haber algo dentro del corazón que fue renovado. Y en razón de esa transformación, entonces esa persona decide vivir para Cristo. Así es que, haciendo énfasis en 1 Corintios 5:8, que dice: vivamos nuestra fiesta de los panes sin levadura con sinceridad y verdad. Pudiéramos decir, vivamos en sinceridad y en verdad, hermanos. Vivamos todos los días en sinceridad y en verdad. No importa si el pastor está por ahí cerca o no. Viva usted en sinceridad y en verdad. Cuando Israel sale de la esclavitud, entonces empezaron a tomar la Pascua. Y esta Pascua, ya entrando en un tema, hablando más de la mesa del Señor, la Pascua para el pueblo de Israel tenía la idea de la unidad, porque todos comieron la Pascua el mismo día a la misma hora, y aunque estaban en casas diferentes, la comían a la misma hora, porque tenía ese sentido de la unidad. Ahora, participar de la mesa del Señor, pensemos en esos dos elementos, el pan y el vino. Pero el pan integral no es un fruto de un árbol, y que de un árbol brotó un pan y la gente lo baja y se lo come, ¿no? Sino que es un proceso llegar a tener un pan integral en la mano. Porque el sembrador sembró la semilla de trigo, y después, cuando cosecha la tierra, todas esas espigas de trigo, ¿ha visto usted las espigas de trigo? Cuando están cargadas, listas para ser sacudidas, ser recogidas,
esas espigas casi que se doblan de lo pesado que está el grano del trigo. Pero para tener un solo pan, imagínense, tienen que sacar esas gavillas, todas las gavillas, y tomar un manojo de gavillas. Pero en esas gavillas, que pareciera que son individuales cada una de ellas, están cargadas de muchos granos de trigo. Así es que esas gavillas son azotadas y esos granos de trigo son liberadas. Y después de esos granos, tiene usted una cantidad de granos de trigo. Pero ¿qué hacen con esos granos? Primero los secan, luego los trillan, después los pulverizan. Y se tiene entonces el polvo de la harina. La harina, pero cuando está la harina en el polvo, imagínense un costal de harina, no se puede identificar cada digamos así, polvillo de esos, de la harina, de dónde, qué grano, a qué grano pertenecían o a qué gavilla pertenecían, sino que todo eso está mezclado ahí. Y el panadero toma entonces la harina y toma un puñado de harina, y de ese puñado de harina, que no se sabe de qué grano vino ni de qué gavilla vino, de ese grano, de ese puñado de harina, hace un pan integral. Cuando el Señor entonces participó de la última Pascua, Él tomó el pan y lo partió y les dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así es que la unidad de la iglesia es lo más importante. El apóstol Pablo dice a los Efesios, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo. Pues cuando habla del cuerpo, habla de la iglesia. La unidad de la iglesia tiene que preservarse como de lugar, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros aquí no somos individuos que fuimos tomados de muchos lugares y estamos aquí juntos, pero no revueltos. No, la iglesia está junta, y así como un pan integral que no se sabe de dónde, de qué gavilla salió, de qué grano de trigo, sino que todos están mezclados en esa harina, así mismo es la iglesia. Es como un pan integral, y que venimos de diferentes partes y tenemos diferentes culturas, hombres y mujeres, niños y ancianos, y todos nosotros aquí juntos en el cuerpo del Señor. No hay manera de separarnos, no hay forma de separarnos. Una vez estando en el cuerpo de Cristo, no hay forma de separarnos. Y eso me lleva a mí a pensar en este principio tan importante de la unidad, porque cuando participamos de la mesa del Señor, estamos testificando la unidad del cuerpo. Participar de la mesa del Señor es el testimonio de ser cuerpo de Cristo. Y quiero empezar este subtema aquí, porque como la mesa del Señor es la única celebración que el Señor ordenó celebrar, y que hay que celebrarla con dignidad, entonces algunas personas, algunos hermanos, algunas hermanas, toman esa decisión de no participar de la mesa del Señor, porque hay algo en sus vidas que les impide, bien sea que están en pecado o que hay divisiones. Porque vea como dice en el capítulo 11 de 1 Corintios, en el versículo 26, nuestros pasajes de referencia es el capítulo 5 y el capítulo 11 de los Corintios. Entonces habla el apóstol acerca de la mesa del Señor. En el versículo 22 dice que cuando se reúnen, ellos se reúnen
en unas reuniones que él no les alaba, dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. En el versículo 17 dice, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense qué tal que la iglesia se reuniera, no para cosas buenas, sino para cosas malas. O sea, estaba la iglesia en Corinto pasando por un tiempo muy difícil, y el apóstol dice, no estoy contento de la forma como ustedes están reuniendo, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense. ¿Y por qué se estaban reuniendo para lo peor? Porque estaban tomando la mesa del Señor indignamente, estaban menospreciando el cuerpo. Entonces lo que dice el versículo 22, o menospreciáis la iglesia de Dios, menospreciáis la iglesia de Dios. Habían divisiones en medio de la iglesia en Corinto. En el capítulo 3, después usted lo lee con paciencia, habían divisiones. Unos decían, no, pero es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Otros decían, no, pues si están peleando todos, yo soy de Cristo. Entonces Pablo dice, Apolos no es nada, y Pedro es nada, y yo tampoco soy nada, solamente somos colaboradores de Dios y estamos edificando la iglesia. Entonces él les llama la atención diciendo, baste ya las divisiones, que uno diga que es de uno y que otro diga que es del otro. Entonces aquí en el capítulo 11 les dice, ustedes tienen divisiones entre ustedes. ¿Y cómo puede haber unidad cuando hay divisiones? La unidad es lo más importante de preservar en la iglesia. Es cuando se reunían y partían la mesa del Señor, imagínense la Santa Cena, y tomaban el vino y comían del pan, que son símbolos de la unidad en Cristo, pero no se esperaban los unos a los otros. Habían necesitados en la iglesia y no se atendían. Habían problemas de discordia entre los hermanos, pero no les importaba en ninguna manera, sino simplemente que cumplían con la mesa del Señor como un ritual más. Pero la mesa del Señor es el testimonio de la libertad y el testimonio de la vida cristiana. Así es que cuando algún hermano, alguna hermana está por ahí en algún problema, en alguna división, en alguna o tiene algún pleito con algún hermano, o está viviendo el pecado, entonces dice, para no tomar la mesa del Señor indignamente, entonces más bien me abstengo de participar de la mesa del Señor, creyendo que está haciendo bien. Pero quiero decirles, hermanos, que no debe existir ningún tipo de problema que no podamos nosotros solucionar entre los hermanos. Si Cristo nos perdonó a nosotros tanta falsedad y tanta mentira y tanto engaño y tantas cosas deshonestas que hacíamos, ¿cómo no vamos nosotros a perdonarnos los unos a los otros? Así es que como no queremos enfrentar situaciones difíciles, entonces más bien optamos por no participar. Pero como la mesa del Señor es símbolo de la unidad, imagínense ustedes que está pasando la mesa del Señor, están compartiendo, y mi hermano aquí participa, y el de allá también, y el de allá, y el de acá, y el de mi lado, pero pasa el pan y yo me abstengo de tomarlo. Pasa el vino y me abstengo de tomarlo. Porque entiende que no están en una posición correcta, están en pecado o están en discordia con alguien. Y pareciera algo honesto, ¿sí? Porque seguramente habrán otros que de forma deshonesta participan de la mesa del Señor. De eso hablaremos el próximo domingo. Pareciera honesto, no participo. Pero al decir no, están diciéndole no a la unidad. Le están diciendo no al cuerpo de Cristo. Es decir, le están diciendo no a la iglesia. Es decir, solitos se están marginando del cuerpo. Nadie les está diciendo, usted no puede tomar.
pero solitos se están marginando del cuerpo. Y eso me lleva a mí a pensar en algo de mucha profundidad, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo a los Efesios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y a los colosenses también dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero si yo me abstengo de participar de la mesa del Señor, entonces estoy diciendo, yo no soy cuerpo de Cristo. Noten lo delicado que es esto. Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez ¿y qué? A ver, alguien que lo diga. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque Jesucristo va a levantar su cuerpo de la tierra cuando Él venga y arrebate la iglesia. Amén. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces el Señor se va a llevar a su iglesia, y toda la iglesia va a morar para siempre con el Señor, y nos vamos para las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Pero qué tal que alguien esté esperando irse para las bodas del Cordero, pero pasa a la mesa del Señor y dice no. Hay una incongruencia. Hay una incongruencia. Entonces, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, al participar de la mesa del Señor, usted y yo vamos a estar testificando ser parte del cuerpo. Ser parte del cuerpo. Así es que el que no participa, sin necesidad de ser amonestado por nadie, solo se está marginando del cuerpo. ¿Será que no le ha aprovechado Cristo? Seguramente le hace falta hacer un alto en la vida y recordar la obra de Cristo por esa persona. La mesa del Señor, entonces, será el próximo domingo la confesión de fe de todos los santos en este lugar, en la congregación, que estamos diciéndole al Señor: tu obra en mi vida la he aprovechado y empecé a vivir mi semana de los panes sin levadura con honestidad y verdad, y estoy listo para que tú me lleves a tu presencia cuando arrebates a tu iglesia. Ese es el testimonio nuestro, que si viniera el Señor en ese instante por la iglesia mientras estamos partiendo el pan y estamos tomando del vino, entonces el Señor se llevará a su cuerpo. Así es que hazte tú la pregunta, y si te has acostumbrado a varias veces dejar de tomar la mesa del Señor, hazte esa pregunta hoy: ¿eres cuerpo o no eres cuerpo de Cristo? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si lo has hecho de esa forma, entonces yo te invito a que tienes que hacer un alto en el camino, y sabes que hoy todavía es tiempo agradable del Señor para salvación. Mañana no sabemos, pero hoy tienes que empezar a corregir tus pasos y tomar una decisión contundente en tu vida. Y si es que todavía estás atado al pecado, entonces, hermano y hermana, tienes que ir a la cruz del Calvario. El evangelio también se le predica a la iglesia. Hay que ir a la cruz del Calvario, y allá que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado, y que el poder con el cual Dios levantó a su Hijo de entre los muertos es capaz de romper toda atadura y todo yugo que tengas tú en tu vida. Cualquier forma de pecado que tú tengas, si estás atado a algún vicio, en el nombre de Jesucristo, la unción pudre todos los yugos. Así es que métete tú en la presencia del Señor y recibe a Jesucristo de verdad en tu corazón, porque necesitas salvación. Amén. Gloria a Dios. Yo invito a la iglesia para que en este día nosotros meditemos y pensemos
en lo importante de participar la mesa del Señor y que lo hagamos con toda honestidad y de verdad. Estén en pies, por favor. Próximo domingo continuaremos hablando acerca de este pasaje de 1 Corintios 11, el tomar la mesa del Señor indignamente. Pero quiero invitarte para que tú reconozcas que eres cuerpo de Cristo, eres la iglesia del Señor. Y es un privilegio que te dio el Señor por haber tú puesto la fe en Él. Y una vez incorporado en Él, no hay nada que te pueda sacar. No te saques tú solito. No te margines tú solo. Porque si algo no hace Dios es obligar a nadie. Él ofreció el cielo para el que le crea. Pero Él no va a forzar a nadie a subir al cielo. Hay que entregarle el corazón a Jesús. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Y oremos por los débiles. Oremos por los que están en situaciones difíciles que son impedidos de participar de la mesa del Señor. Porque si no podemos participar de la mesa del Señor, hermanos, en realidad no estamos nosotros en ese camino de la salvación. Ponte a pensar eso. Démosle gracias al Señor. Señor Jesús, una vez más te damos gracias. Y te ruego, Señor, que tu palabra toque los corazones de cada uno de nosotros y haga para provecho tu obra. Hay situaciones, quizás en algún hermano, en alguna hermana, que necesitan ser corregidas, porque no podemos participar de tu mesa indignamente. Pero hay otros que solamente se abstienen de participar e igualmente están en un error. Te ruego, Dios mío, que toque sus vidas para que corrijan lo deficiente en ellos, para que se limpien de la vieja levadura, para que sean nueva masa y puedan vivir en honestidad y en verdad. En el nombre del Señor Jesús, toca las vidas de cada uno de nosotros en este día. Por favor, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Demos gloria a Dios. Una vez más, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Puedes tomar asiento.